Buenos días. Lo que vamos a discutir hoy no es cómo poner notas, sino cómo hacer que la evaluación tenga sentido. El título Más allá de la calificación es intencional. La calificación es el resultado, pero la evaluación es el proceso. Y esos dos conceptos con frecuencia se confunden en la práctica docente cotidiana. Sánchez Mendiola y Martínez González lo expresan de forma directa en su obra. La única manera de tener mayor claridad sobre el efecto de la educación es llevar a cabo una evaluación técnicamente adecuada, alineada con los currículos y los métodos de enseñanza, que suministre resultados interpretables y útiles para los diferentes actores del proceso educativo. Antes de entrar a los modelos, necesitamos ponernos de acuerdo en el vocabulario, porque en educación médica usamos los mismos términos para cosas distintas. La evaluación general es el proceso sistemático de recopilar información sobre el desempeño del estudiante. Pero dentro de ese paraguas, hay tres tipos que tienen propósitos completamente distintos y que no son intercambiables. La evaluación formativa ocurre durante el proceso. Su único objetivo es darle información útil al estudiante para que mejore. No clasifica, no certifica, no pone una nota permanente. Yudkowsky y colaboradores en Assessment in Health Professions Education son enfáticos. La evaluación formativa solo funciona si va acompañada de retroalimentación específica, oportuna y orientada a la mejora. La evaluación sumativa, en cambio, emite un juicio final. Clasifica, certifica, decide. Es el examen de fin de curso, el ECOE sumativo, la nota que va a actas. Tiene consecuencias altas para el estudiante y, por lo tanto, exige el mayor rigor citométrico. Las EPA son un concepto más reciente. Representan las actividades profesionales que el estudiante puede realizar de forma autónoma y segura. Son la unidad natural de la evaluación programática. Pregunta para reflexionar. ¿Cuál de estos tipos de evaluación predomina en su curso actualmente? Este slide captura el cambio más importante en educación médica en los últimos 30 años. El paso de la educación basada en tiempo a la educación basada en competencias. La analogía con la medicina diagnóstica es poderosa. Así como no diagnosticamos a un paciente con una sola prueba, no podemos diagnosticar la competencia de un estudiante con un solo examen escrito al final del semestre. La educación tradicional tenía como centro el tiempo. El estudiante que completaba cierto número de horas o semestres recibía la certificación. El CBME tiene como centro el dominio. El estudiante avanza cuando demuestra que ha alcanzado el nivel de competencia esperado, independientemente del tiempo. Miller, citado por Sánchez Mendiola, plantea que los métodos de evaluación deben elegirse con base en su relevancia para los atributos que se desean evaluar. Eso parece obvio, pero en la práctica seguimos usando exámenes escritos para certificar habilidades que solo se pueden observar en la acción. El cambio de rol del estudiante es quizás el punto más disruptivo, de receptor pasivo a buscador activo de retroalimentación. Eso requiere una cultura institucional diferente, no solo instrumentos diferentes. La tríada que ven aquí, evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje y como aprendizaje, viene del trabajo seminal de Earle, y es quizás el marco conceptual más útil para organizar el sistema de evaluación de cualquier curso. Evaluación del aprendizaje. Es la fotografía final. Dice en qué nivel llegó el estudiante. Funciona para tomar decisiones de certificación y promoción. El problema es que muchos cursos solo tienen esto. Evaluación para el aprendizaje. Es el GPS durante el viaje. Da información en tiempo real para corregir el rumbo. Según Yudkowsky, este es el tipo de evaluación que más impacto tiene en el aprendizaje profundo cuando se implementa correctamente. Evaluación como aprendizaje. Es el espejo. El estudiante se convierte en evaluador de su propio desempeño. Portafolios, autoevaluaciones, reflexiones. Desarrolla metacognición, la capacidad de pensar sobre cómo uno piensa y aprende. La trampa más común en el diseño curricular es construir un curso que tenga mucho de la primera columna, algo de la segunda y casi nada de la tercera. Un sistema de evaluación robusto necesita las tres. ¿Cuántos instrumentos de su curso caen en cada categoría? El Consenso de Ottawa es un marco desarrollado por Van der Vleuten y colaboradores que define los criterios que debe cumplir una evaluación saludable. No existe el instrumento perfecto. Eso es el primer mensaje de este slide.
Van der Vleuten propuso una ecuación clásica para la utilidad de un instrumento de evaluación. Utilidad igual a confiabilidad por validez por impacto educativo por aceptabilidad por factibilidad. Cada uno de estos criterios tiene un peso, y el producto de todos determina qué tan útil es el instrumento en un contexto particular. Destaco 3 criterios que frecuentemente se ignoran en la práctica. Impacto educativo. ¿El examen promueve el aprendizaje deseado o genera estudio para el examen? Un examen de opción múltiple con preguntas de memorización promueve exactamente eso, memorización. Si quiero que los estudiantes razonen clínicamente, el instrumento debe exigir razonamiento clínico. Justicia y equidad. ¿Todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de demostrar su competencia? Esto es especialmente relevante cuando hay múltiples secciones de un mismo curso con evaluaciones distintas, un problema que vemos con frecuencia en la práctica real. Factibilidad. El instrumento más válido del mundo no sirve si no se puede implementar con los recursos disponibles. El diseño debe ser ambicioso pero realista. La pirámide de Miller es el modelo más influyente en evaluación de competencias clínicas hoy. Fue propuesta por George Miller en 1990 y sigue siendo la referencia estándar en educación médica mundial. Tiene 4 niveles, que van de la base a la cúspide. Sabe, conocimiento declarativo. Hechos, principios, mecanismos. Los exámenes de opción múltiple puros evalúan aquí. Es necesario, pero insuficiente para la práctica clínica. Sabe cómo. Razonamiento clínico aplicado. El estudiante puede usar el conocimiento para resolver problemas. Los casos clínicos escritos, las viñetas de paciente y los ensayos evalúan aquí. Demuestra cómo. Ejecución en entorno controlado y simulado. El ECOE y los simuladores evalúan aquí. El estudiante demuestra que puede hacer algo, no solo que sabe cómo hacerlo. Hace. Desempeño auténtico en el lugar de trabajo real. El mini-SEX, el DOPS y la evaluación 360 grados evalúan aquí. Es el nivel más válido y el más difícil de evaluar con rigor. El mensaje central de Yudkowsky es: la educación médica tradicional evalúa excesivamente la base de la pirámide, el sabe, y prácticamente ignora la cúspide. La evaluación basada en competencias nos obliga a escalar hacia el hace. A manera de reflexión, ¿en qué nivel de la pirámide opera principalmente la evaluación de su curso? Este slide traduce la pirámide abstracta en decisiones concretas de diseño curricular. ¿Qué instrumento uso para evaluar cada nivel de competencia? La regla fundamental, que viene de Miller y es retomada por todos los autores de referencia: el instrumento debe ser coherente con el nivel de competencia que quiero evaluar. Esto se llama alineación constructiva, término acuñado por John Biggs. Para sabe, exámenes de opción múltiple bien construidos, preguntas de respuesta corta, son eficientes, confiables y escalables. Su limitación es que no pueden evaluar desempeño. Para sabe cómo, casos clínicos escritos, ensayos, exámenes de respuesta extendida. Requieren más tiempo de corrección, pero evalúan razonamiento. Para demuestra cómo, simulación, ECOE, pacientes estandarizados, requieren inversión en infraestructura, pero dan información que ningún examen escrito puede dar. Para hace, observación directa en el lugar de trabajo. Mini-SEX, DOPS, evaluación 360 grados. Son los instrumentos más costosos en tiempo docente, pero los más relevantes para la práctica real. El punto crítico que destaca Van der Vleuten en Programmatic Assessment: ningún instrumento por sí solo da una imagen completa de la competencia. La triangulación, usar múltiples instrumentos en múltiples ocasiones, es la única forma de construir evidencia sólida. El ECOE, Examen Clínico Objetivo Estructurado, es el instrumento que más ha transformado la evaluación en ciencias de la salud desde que fue introducido por Harden y Gleason en 1975. Su lógica es elegante. Si quiero saber si un estudiante sabe examinar un abdomen, no le pregunto sobre el examen abdominal. Lo observo examinando un abdomen estandarizado, en condiciones controladas, con criterios explícitos. Yudkowsky dedica un capítulo de su libro a los performance tests y describe los 3 elementos que hacen al ECOE el estándar de oro para el nivel demuestra cómo de Miller. 1. Estandarización.
Todos los estudiantes enfrentan exactamente el mismo escenario, con el mismo paciente, con los mismos criterios de evaluación. Esto elimina la varianza irrelevante al constructo que tiene el examen oral tradicional. 2. Objetividad. Las listas de cotejo y rúbricas calibradas remueven la subjetividad del evaluador. El problema no es el evaluador, es la falta de criterios explícitos. 3. Multidimensionalidad. En una sola sesión se pueden evaluar comunicación, exploración física, razonamiento diagnóstico y plan terapéutico, en múltiples estaciones independientes. El flujo del ECOE tiene 3 momentos críticos que deben funcionar perfectamente. El briefing, donde el estudiante recibe instrucciones precisas, el encuentro clínico, donde el evaluador observa sin interferir, y la evaluación objetiva, donde se aplica el instrumento con criterios preestablecidos. Para implementarlo necesitan escenarios validados, pacientes estandarizados entrenados, evaluadores calibrados y rúbricas con criterios conductuales observables. Una rúbrica bien construida hace 2 cosas que ningún examen escrito puede hacer. Define explícitamente qué se espera del estudiante y reduce la subjetividad del evaluador. El problema que documenta Yudkowsky es que la mayoría de los docentes evalúan con lo que los psicómetras llaman impresión global, una sensación general de si el estudiante lo hizo bien o mal. Esa impresión puede ser válida cuando proviene de un evaluador experto y calibrado, pero es altamente susceptible a sesgos de halo, efecto de orden y varianza entre jueces. La rúbrica analítica resuelve esto al descomponer la competencia en comportamientos observables específicos, cada uno con criterios de desempeño para cada nivel. Un ejemplo de la práctica de interacción comunitaria 5. En lugar de calificar consulta médica como un todo, una rúbrica bien diseñada evalúa por separado: saludo y presentación, identificación del motivo de consulta, exploración dirigida, razonamiento diagnóstico, plan terapéutico, comunicación con el paciente. Cada dimensión tiene 4 niveles: insuficiente, básico, logrado, experto, con descriptores conductuales concretos. El punto que subraya Sánchez Mendiola es que la rúbrica también es una herramienta de aprendizaje. Cuando el estudiante la recibe antes de la actividad, sabe exactamente qué se espera de él. Eso orienta el estudio y reduce la ansiedad. La retroalimentación inmediata después del ECOE convierte un instrumento sumativo en una poderosa herramienta formativa. Llegamos a la cúspide de la pirámide, la evaluación en los espacios de trabajo reales. Esta es la evaluación más auténtica posible, porque ocurre exactamente en el contexto donde el estudiante ejercerá su profesión. El WBA, Workplace Based Assessment, tiene un argumento de validez irrefutable. Si quiero saber si un estudiante puede atender un paciente real en un puesto de salud, la única forma de saberlo con certeza es observarlo atendiendo un paciente real en un puesto de salud. Cualquier proxy, un ECOE, un examen escrito, una simulación, es una aproximación. McBride, Adler y McGaggy, en el capítulo 10 de Yudkowsky, identifican el reto central del WBA, el sesgo del evaluador. En contextos informales, donde no hay estructura ni criterios explícitos, los docentes tienden a dar retroalimentación vaga o positiva por cortesía, lo que genera el llamado failure to fail, el fenómeno de promover estudiantes que no han alcanzado el nivel de competencia requerido. La solución no es eliminar el juicio clínico del evaluador experto. Ese juicio es valioso e irreemplazable. La solución es estructurarlo con instrumentos como el Mini-SEX, el DOPS y la evaluación 360 grados, que obligan al observador a ser específico, no global. Para los que coordinamos el PMC o cursos similares, cada visita supervisada a campo es una oportunidad de WBA. El reto es tener instrumentos listos, evaluadores entrenados y tiempo asignado para la retroalimentación. Acá vemos los 3 instrumentos para la evaluación en el lugar de trabajo más utilizados en educación médica. Los 3 comparten una característica: son cortos, específicos y orientados a la retroalimentación inmediata. Mini-SEX, Mini Clinical Evaluation Exercise, desarrollado por el American Board of Internal Medicine. Evalúa una interacción clínica breve, 15 minutos en promedio, en un encuentro real. El evaluador observa directamente y califica habilidades de historia clínica, examen físico, humanismo y razonamiento diagnóstico.
Al terminar, debe dar retroalimentación verbal inmediata al estudiante. Su fuerza es la autenticidad. Su limitación es que requiere un evaluador disponible en el momento. DOPS, Direct Observation of Procedural Skills, diseñado para procedimientos técnicos específicos, sutura, punción, sondaje. El evaluador observa el procedimiento completo y califica cada paso con criterios explícitos. Indispensable para cursos donde los procedimientos son un objetivo de aprendizaje central. Evaluación 360 grados o Mini-PAT. Recoge perspectivas de múltiples fuentes: compañeros, enfermería, pacientes, docentes. Es el único instrumento que evalúa dimensiones que el observador único no puede ver: trabajo en equipo, actitud con el paciente, puntualidad, comunicación interprofesional. El principio que subrayan Van der Vleuten y Jutkowski: ninguno de estos instrumentos solo es suficiente. La imagen confiable de la competencia emerge de múltiples observaciones, con múltiples instrumentos en múltiples contextos. Eso es evaluación programática. Acá vemos lo que Sánchez Mendiola llama el motor del aprendizaje, la retroalimentación. Y la cita que encabeza el slide lo resume perfectamente. La evaluación sin retroalimentación es solo medición. La retroalimentación formativa tiene un efecto enorme sobre el aprendizaje. Hattie y Timperley la identifican como una de las intervenciones educativas con mayor tamaño de efecto documentado. Pero hay un matiz crítico: no toda retroalimentación es igual. La retroalimentación tóxica o vaga, buen trabajo, te faltó más estudio, mejorable, no solo es inútil, es activamente dañina, porque genera la ilusión de haber recibido información sin haber recibido ninguna guía concreta. La retroalimentación efectiva, que Jutkowski describe como de alto rendimiento, tiene 5 características. Es específica, describe un comportamiento observable concreto. Es oportuna, ocurre inmediatamente después de la acción, no semanas después. Está basada en observación directa, no en rumores o impresiones. Es orientada al futuro, dice qué hacer diferente, no solo qué estuvo mal. Y es dialógica, abre una conversación, no impone un veredicto. El ciclo virtuoso que aparece en el slide, observación, medición, retroalimentación, práctica, ajuste, es el corazón de la evaluación programática. Cada rotación del ciclo genera aprendizaje. Sin retroalimentación, el ciclo se rompe. Para la práctica docente, la próxima vez que observen a un estudiante, reserven 5 minutos estructurados para retroalimentación. Esos 5 minutos valen más que cualquier calificación. La evaluación programática, desarrollada principalmente por Cés van der Vleuten y su grupo en Maastricht, es la síntesis de todo lo que hemos visto. No es un instrumento más, es una filosofía de diseño de sistemas de evaluación. El principio central, que van der Vleuten expone en el capítulo 16 del libro de Jutkowski, es que las decisiones de alto impacto, aprobar, certificar, promover, no deben basarse en un solo punto de datos. Deben emerger de la integración de múltiples evidencias recogidas a lo largo del tiempo. La analogía del electrocardiograma en la diapositiva captura esto perfectamente. Un solo EKG es una foto instantánea. Lo que le interesa al clínico es la evolución, la tendencia, el patrón a lo largo del tiempo. Igual con la competencia del estudiante. Las EPA, Entrustable Professional Activities, son la unidad de la evaluación programática. Representan actividades profesionales concretas: atender una consulta de control prenatal sin supervisión, interpretar una radiografía de tórax, que el estudiante puede ir asumiendo de forma autónoma conforme demuestra dominio. La decisión sumativa final: ¿este estudiante puede ejercer de forma autónoma? Es un juicio profesional tomado por un comité de evaluadores, integrando todas las evidencias acumuladas. No es una suma de notas parciales. Para mí, como coordinador de un programa como Interacción Comunitaria o el PMC, la evaluación programática ya está implícita en su diseño. El reto es hacerla explícita, sistemática y documentada. Y para terminar esta clase, vamos a cerrar con una lista de verificación práctica, una herramienta para que cada docente pueda auditar su propio sistema de evaluación. 5 preguntas que deben poder responderse afirmativamente para que un sistema de evaluación sea defendible. Alineamiento constructivo.
¿La evaluación está alineada con los objetivos de aprendizaje y con la metodología de enseñanza? Si enseño con casos clínicos y evalúo con memorización de definiciones, hay una ruptura fundamental. Triangulación. ¿Estoy usando múltiples métodos para construir evidencia? Un solo examen escrito no puede dar una imagen confiable de la competencia clínica. Necesito al menos 3 fuentes de evidencia diferentes. Evaluación multinivel. ¿Estoy llegando a los niveles superiores de la pirámide de Miller? ¿Hay instrumentos que evalúen demuestra cómo y hace? ¿O todo mi sistema vive en los niveles sabe y sabe cómo? Retroalimentación inmediata. ¿Tengo programado tiempo específico para retroalimentación después de cada evaluación? ¿Los estudiantes saben qué mejorar, no solo qué nota obtuvieron? Visión programática. ¿Estoy tratando la evaluación como un ecosistema continuo de datos en lugar de como eventos aislados? La cita de Neu Sanmar con la que termino lo resume todo. La evaluación es el motor del aprendizaje, porque el estudiante aprende de lo que evalúas, no de lo que enseñas. Si quieres cambiar lo que aprenden tus estudiantes, cambia cómo los evalúas. Muchas gracias.